El otro día Abascal puso un tuit para meterse con el gobierno socialcomunista y también concretamente con Pedro Sánchez y con Yolanda Díaz hablando de la tasa de paro en España. La comparó con otros países de su entorno y dijo, es una barbaridad, la tasa de paro está súper elevada, es un desastre y esto es culpa del gobierno de coalición de Pedro Sánchez y concretamente de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Yo creo que para los que habéis trabajado ya en este tema, sabéis que esto es un bulo tremendo, es una manipulación en el mejor de los casos, porque sí, España tiene una tasa de paro muy elevada en comparación con otros países, pero eso ha sido históricamente siempre así. Y de hecho, en los últimos 3 años y pico de este gobierno de coalición, sin contar la pandemia, la tasa de paro se ha reducido a unos niveles récord en 15 años. O sea que gracias al gobierno de coalición, gracias a Pedro Sánchez, gracias a la reforma laboral de Yolanda Díaz, hemos logrado reducir el paro de una forma muy elevada y acercarnos más a la media europea. Así que decir que España tiene una tasa de paro salvaje y que la culpa es del gobierno de coalición no tiene ningún tipo de sentido, no se sostiene, es un bulo que hay que denunciar y esto desgraciadamente lo utiliza mucha gente. Yo cada vez que tuiteo algo sobre el empleo aparece algún gracioso hater o troll o un despistado tal vez diciendo, pero España tiene mucho desempleo. A ver, y es verdad, pero si estamos hablando de que eso es históricamente así y que lo que queremos es cambiarlo, no lo vas a cambiar de la noche a la mañana, aunque quizás con políticas tan atrevidas como el trabajo garantizado se pudiera lograr, pero eso no es algo que vayan a hacer los gobernantes de turno, ojalá lo hicieran, ¿no? Que sería crear empleo para todo el mundo. En cuestión de meses hemos llegado al pleno empleo. Entonces, en las coordenadas capitalistas en las que nos movemos, reducir el desempleo rápido es un éxito total, porque no se va a reducir de la noche a la mañana. Entonces, vamos a ver qué es lo que comenta este hombre. Para ello, vamos a recuperar su tuit y leo literal, ¿eh? Ser trabajador en la España gobernada por socialistas y comunistas es una condena. Sin casa, sin coche, sin posibilidad de tener hijos, con impuestos asfixiantes y sin empleo. Ese es el legado de Sánchez y de la nueva diva de la izquierda, la ministra de Sumar Parados. Madre mía. Añade o adjunta este gráfico, este tweet, que es de un organismo europeo en el que arroja los datos del paro. Y sí, podemos ver cómo España está en el peor lugar, con una tasa de paro del 12,7%, seguido por Grecia y luego ya bastante más lejos el resto de países. Algo que es así desde que tenemos democracia en nuestro país, con la única excepción de la burbuja inmobiliaria, que fue un sueño, algo que no podía durar, ¿vale? Que tuvimos una tasa de paro del 8% porque la economía estaba sobrecalentadísima y de hecho tuvimos una crisis muy grave que duró mucho tiempo debido a ello, ¿no? Entonces, utilizar estos datos, que lo utiliza mucha gente para criticar la gestión de Sánchez o de Yolanda Díaz, no tiene ningún tipo de sentido, es un bulo, es una manipulación de libros y esto hay que denunciarlo siempre que se pueda. Es muy fácil de refutar. ¿Cómo se refuta esto? Con el gráfico de la tasa de paro histórica. En este gráfico podéis ver, esto es un tuit que yo le respondí a Santiago Abascal, por si lo leía no él, sino alguien, porque me imagino que él sabe la verdad, lo que pasa que lo utiliza para hacer daño, manipula, miente a sabiendas. Y aquí tenéis un gráfico en el que se puede ver la tasa de paro. En el caso de España es la línea naranja y como podéis ver, desde los años, ¿dónde empieza aquí? De los años 90, ¿no? Son los años 90, es que yo también lo veo pequeño, sí, de los años 90, efectivamente, la tasa de paro ha sido muy elevada en España, mucho más que el resto de países, con la única excepción de los años de burbuja inmobiliaria, por los motivos que estoy explicando, que eso no podía durar, era un espejismo, ¿vale? Entonces, luego aumentó muchísimo con la crisis del año 2008 y luego empezó a reducirse, ¿no? Si queremos, este gráfico no está actualizado, no llega hasta los últimos años, lo he actualizado yo con la nueva página de Eurostat, que es horrible, pero bueno, aquí podéis ver como los datos, eso que podéis ver ahí, son los de España, ¿eh? Esa evolución en los últimos meses, podríamos incluso decir años, bueno, ha sido positiva, porque ha ido bajando. Y ha ido bajando con el gobierno de Sánchez y de Díaz y además, como ya hemos comentado muchas veces en este caso, cumpliendo récords a una velocidad aceleradísima. O sea que la gestión con la evolución del empleo ha sido buena, no se puede calificar de ninguna otra forma. Sí que nos podría llamar la atención que todavía seguimos un poco lejos del resto de países que están allá abajo. Sí que nos podría llamar la atención que Grecia pues nos ha empatado, incluso adelantado un poquito, que esto es algo a analizar, que ha ocurrido en Grecia después de la pandemia.
y tal, pero bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que España sigue en una posición inferior, mala, negativa en comparación con la Unión Europea, pero cada vez lo reduce menos, en parte gracias a la reforma laboral de Yolanda Díaz. Así que vuelvo a lo mismo y ya termino con esto. Es un bulo, es una manipulación burda decir o achacar que la tasa de paro en España sea muy alta por culpa del gobierno de Sánchez y de Unidas Podemos y del PSOE, con la ministra Yolanda Díaz a la cabeza. Porque eso lo único que hace es demostrar o que eres un mentiroso compulsivo porque sabes la verdad, o que eres un incompetente y estás muy despistado con los datos de paro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.